Hola, soy Rebeca Ramírez, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. El mes pasado leímos en el club el libro de Andrea Simán, Llámame por tu nombre. Y una de las inquietudes que surgió de la lectura del libro era el hecho de que los diferentes miembros del club tuvieron acceso a diferentes ediciones. Aparte de esta de Alfaguara, que fue la que leí yo, había una digital. Y en la reunión algunos se quejaban un poco del lenguaje de esa versión digital. Entonces nos surgió esa inquietud en cuanto a las diferentes versiones que podía haber de un mismo texto, más aún cuando se trata de traducciones, y cómo eso podía afectar la recepción del libro por parte de los lectores. Por eso fue que decidimos invitar a personas que están ligadas al ámbito editorial para que nos ayuden a hablarnos sobre este tema y sobre la labor que cumplen. Tenemos a Marianela Camacho Alfaro, que es jefa de producción editorial de la editorial Costa Rica, Emilia Falla Solera, directora editorial de Letra Maya, y Lovania Garmendia Bonilla, que es directora general del Sistema Nacional de Bibliotecas. Buenas tardes o días o noches, dependiendo del momento en que vean el video los seguidores del club. A todas ustedes y a quienes nos sigan. Quiero empezar con una pregunta para empezar a hablar de este tema del trabajo editorial. ¿Qué es lo que hace un editor o qué es la función que cumple una editorial? Si quiere empezamos con Marianela. Bueno, muchas gracias por la invitación, Rebeca, y saludos a todos los lectores del club y a la gente que lo sigue en el canal. Tal vez hay que hacer una precisión, ¿verdad? Y es básicamente que en nuestro medio hablamos de un editor en términos generales o de una editorial en términos generales, pero hay otros lugares donde se entiende, digamos, de manera distinta. Por ejemplo, editor y publisher, ¿verdad? La mayoría de nosotros en este país hacemos los dos trabajos que, por ejemplo, en el mercado editorial anglosajón están muy diferenciados, no son las mismas personas las que hacen todo ese trabajo. Nosotros, por un tema, digamos, de tamaño de las editoriales, incluso de las más grandes que haya en el país, casi que el editor se encarga de todo el proceso completo. Editar un libro requiere muchos esfuerzos coordinados. Ese es, creo que, el principal papel de un editor en este país. Empieza por conformar un catálogo, ¿verdad? Por definir una línea editorial, cuáles son los tipos de texto que voy a publicar. Hay editoriales que publican poesía, por ejemplo, y otras que no. Hay editoriales que publican todo tipo de novelas de ficción y hay otras que se abocan, por ejemplo, a la novela histórica, a la novela romántica, ¿verdad? Entonces, lo primero es que un buen editor, lo primero que hace es definir cómo va a ser su catálogo, cuál va a ser su línea editorial, y a partir de esos primeros parámetros hace una selección de textos. Esa selección puede ser salir a buscar autores, salir a buscar textos, o bien tener como tienen algunas editoriales, en el caso de la editorial Costa Rica, una recepción de obras que está abierta a quien quiera enviar, ¿verdad? Entonces, un poco es descubrir y otro poco es buscar talentos, ¿verdad? Por ahí son como los parámetros. Y luego, bueno, viene la parte de producción ya propiamente, ¿verdad? La producción, la manufactura, por decirlo de alguna manera, del libro, sea impreso o sea digital. Que en términos generales, digamos, el primer paso es preparar ese texto con una corrección de estilo, una corrección ortotipográfica, luego hacer el diseño y la diagramación tanto del contenido como de la cubierta en función de las colecciones que, por ejemplo, puede tener una editorial. Ya eso le da unos parámetros. Luego la impresión del libro, si es el formato físico, o bien hacer la transferencia de ese texto a alguno de los formatos que hay para lectores de libros electrónicos. Y finalmente la parte de distribución, que es muy importante para las editoriales, que es básicamente comercializar las obras, distribuirlas, ¿verdad? ¿Dónde las vamos a vender? ¿Dónde las pueden ubicar los lectores? Y por ahí hacer un trabajo de
mercadeo por un lado y de marketing por otro para poder difundir esas obras. Emilia creo que la tiene más complicada porque son Claro. muchas funciones y ella es una editorial pequeña, entonces Sí. tiene que abarcar muchas de esas funciones. Sí, exactamente. Bueno, buenas tardes ahora y a la hora que nos vean, y muchas gracias por la invitación. Sí, por supuesto, todo lo que dice Nela es absolutamente cierto, pero en el caso de las pequeñas editoriales, pues nos toca ir un poquito más allá, acompañando todos los procesos, o más bien cada uno de los procesos de la producción del libro. En el caso mío particular, bueno, también acompaño la parte de corrección de estilo, porque, bueno, pero en teoría debería de haber una persona para cada cosa, ¿verdad? Eso sería lo óptimo, pero bueno, lo que sí, a nosotros las editoriales pequeñas normalmente nos toca ir acompañando el proceso desde antes, desde que están, ¿verdad? Desde que lo entregan, si hay que hacer corrección, si hay que hacer mejoramiento de texto, uno hace las observaciones, uno hace el acompañamiento técnico, por lo menos en mi caso, y bueno, y lo que debe tratar es de llegar al punto en que el libro, aunque no sea perfecto, porque eso es pues difícil, ¿verdad? Pero sí que vaya y que salga con la mejor calidad posible, desde su imagen y su parte estructural hasta ya la publicación final, ¿verdad? Entonces eso es como acompañar cada uno de los procesos, eso es lo que nos toca. Uh-huh. Y bueno, ese trabajo que se realizan las editoriales, al final lo vemos los lectores, sea nosotros individualmente cuando vamos a las librerías elegimos algo que a veces nos dejamos llevar solo por la portada o quedamos un poquito adentro cuando no están envueltos en plástico para ver de qué trata, pero una labor muy importante se realiza desde las bibliotecas, que son las que adquieren la colección que va a quedar para que sea accesible para todos los habitantes del país. ¿Qué es lo que tiene en cuenta en la biblioteca, doña Lovaina, para adquirir los libros? Cuando son libros de diferentes editoriales, un mismo libro de diferentes editoriales, ¿qué es lo que marca la diferencia entre elegir uno u otro? Bueno, buen día para todos los que nos escuchan. A ustedes les agradecemos la invitación y un gran placer, Rebeca, de conocer el Club de Lectura de la Caja Costarricense del Seguro Social, y mucho más en este momento cuando están en la mira de todo el mundo, pero en la mira positiva y de agradecimiento, y que además está el tema de la lectura, que sigue siendo esa recreación, ese viajar, ese poder relajarse. Nosotros en la firma, por lo menos, si usted lo ve en mi correo, dice, quédate en casa leyendo un buen libro. Esa es una de las grandes recomendaciones en este momento, para lo cual no requerimos mayor movimiento, un espacio cómodo. En cualquier espacio de nuestra casa podemos quedarnos leyendo un libro. Características, sí, es muy interesante aprender mucho de los editores, los autores, los creadores, los ilustradores, de todo ese trabajo que conlleva para que yo me pueda quedar en casa leyendo un buen libro. El leer un buen libro es también un encuentro con otra persona que está del otro lado. Yo leo, usted escribe. Yo lo asocio un poco con un perfume, cuando ese aroma que a usted le gustó, que a usted le encantó y se apropió de él, cuando usted encuentra y se identifica con un autor, con una obra, usted se enamoró y usted se encantó. Entonces, cada persona tiene diferentes gustos y demás. En las bibliotecas nosotros promovemos el gusto por la lectura, desarrollamos y mucho más en el tema del Sistema Nacional de Bibliotecas, que está conformado por una parte por nuestra emblemática Biblioteca Nacional, donde tenemos todo el resguardo del patrimonio nacional, y las bibliotecas públicas, donde hay 60 en todo el país, que llega a la comunidad directamente, y nos enorgullecemos de llegar con actividades de promoción de lectura, de promoción de nuestros autores en comunidades.
¿Qué características? En primer lugar, creo que uno de los temas son las necesidades de los usuarios. ¿Qué es lo que nos preguntan? ¿Qué es lo que nos están solicitando en cuanto a cada comunidad? Porque cada comunidad es diferente, cada comunidad es especial. Son características que nos definen un poco, porque son una serie de elementos, porque por ejemplo hemos tenido las bibliotecas públicas, en el 2008 se declaró el año internacional de las bibliotecas públicas. En ese año nos dimos a la tarea de recrearnos en el mundo de qué hacíamos para la comunidad. ¿Qué pasó? Que se crearon 7 programas en los cuales hay uno que se llama Huellas de Oro, que es para las personas adultas mayores. Esto ha sido una sensación. Las personas adultas mayores están enamoradas de las bibliotecas, pero entonces también una de las características que tuvimos que empezar a buscar fue la tipografía. ¿Qué tipo de papel? ¿Qué tipo de letra? Que ellos no les costara tanto por problemas visuales, por demás, para poder brindarles talleres. Y es que no solamente es la lectura por la lectura en sí, sino que la tomamos como un tema transversal en varias cosas. Por ejemplo, si vamos a dar un taller sobre alfabetización informacional, donde los señores se llegan a aprender a usar el equipo, usamos textos de obras de literatura nacional para ese texto que van a trabajar en subrayado, negrita, demás. Entonces, necesitábamos en ese momento, y todavía necesitamos documentos que puedan tener una facilidad, porque fueron ellos los que nos dijeron, ellos y ellas los que nos dijeron, no tiene un libro que tenga una letra más grande o una letra, un contraste de letra, y ellos fueron los que nos dieron las líneas y la pauta. Tenemos el programa de Soy Bebé y me gusta leer, entonces a los chiquitines y chiquitinas que el libro álbum les causa ese gusto para ir estimulando el gusto de la lectura, porque a veces nos dicen, pero esos chiquitines no leen porque son de 0 a 5 años, pero se va estimulando por el medio del cuento. Entonces vea que la definición conlleva mucho las realidades que vivimos en nuestras comunidades. Me encanta porque se convierten realmente en mediadores entre el trabajo editorial y los lectores. Les están ofreciendo a los lectores lo que necesitan. Bueno, aquí tenemos el ejemplo con nuestras invitadas. Hay editoriales grandes, editoriales pequeñas. Ya estaban hablando un poquito de cómo de pronto tienen que convertirse en hacer todo en el proceso editorial, o hay varias personas apoyando en eso. Yo como filóloga pensaba en el filólogo, la labor del filólogo dentro de las editoriales, porque en realidad me ha parecido que hay algunos editores que menosprecian un poco esa labor filológica. Y también claro, yo como lectora he descubierto algunos textos, un tiempo que, como yo trabajo en la dirección jurídica de la Caja, tengo acceso a muchos textos jurídicos que se editan a nivel nacional, y era horrible ver el montón de errores ortográficos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces es eso, ustedes tienen la ventaja de que son editoras pero también filólogas, pero ¿qué personal es imprescindible, no puede faltar en una editorial? Bueno, a ver, el tema es que tenés la posibilidad de tener personal de planta, si el tamaño, la estructura te lo permite, ¿verdad? O contratar como proveedores externos, ¿verdad? A diferentes profesionales. Nosotros, por ejemplo, en la editorial Costa Rica, no tenemos filólogos de planta haciendo únicamente trabajo filológico, ¿verdad? Sino que eso lo contratamos por fuera, como un proveedor externo. Obviamente, que el editor sea filólogo le da unas herramientas que puede desarrollar cuando está haciendo ya la labor de edición propiamente en el texto, aplicar esas herramientas. La dificultad es si no lo es, ¿verdad? Puede tener como una experiencia que lo lleva a descubrir o encontrar una serie de, digamos, de errores ortotipográficos principalmente,
pero no tiene como todas las herramientas para hacer corrección. Entonces, idealmente, ya sea de planta o no, necesitas filólogos. Hay gente que se dedica a hacer corrección de pruebas específicamente, ¿verdad? Otros a hacer corrección de estilo. Por lo regular el editor es el que hace la corrección ortotipográfica, pero hay editoriales de gran tamaño que tienen un corrector por cada una de las etapas. Necesitas diseñadores para toda la parte gráfica. Dependiendo del tipo de libro, vas a requerir ilustradores también. Y bueno, y el tema, digamos, de la impresión depende de si uno tiene su propio taller. Entonces, si tenés tu taller de impresión, ahí requerís otros profesionales muy especializados, algunos técnicos, otros profesionales. Pero si no, bueno, eso ya uno lo contrata también como si fuera un servicio externo y ellos te dan, digamos, todo el tema de la calidad. Pero sí depende mucho del tamaño de la editorial y de la propia estructura, ¿verdad?, que haya desarrollado. Sí, en efecto. Eso me parece muy importante porque estando en un club de lectura noto mucho que de pronto la gente quiere ver si consigue una edición digital del libro del mes fácil, gratuita. Entonces yo creo que es muy importante que la gente tome conciencia del valor y del trabajo que hay detrás de todos los libros, de toda la gente que participa. Las editoriales de pronto son espacios que dan trabajo a muchas personas, sí. y en la medida en que sean muchas las personas que participan en ese proceso, se puede asegurar mejor la calidad del producto final. Claro, sí. Bueno, sí, yo quisiera referirme a eso porque es súper importante. Yo creo que la gente no... El lector normalmente no visualiza todo el proceso que hay detrás de un libro, desde la labor del escritor. Empecemos por ahí, porque el escritor, tenemos que decirlo, no hace un libro de un día para otro. A veces pasan años haciéndolo, a veces pues más rápido, pero con mayor o menor esfuerzo. Yo creo que no se puede decir que un escritor no hace un trabajo a su manera, como considera que es lo mejor, ¿no? Y hace un esfuerzo, inclusive a veces de mucha investigación, depende del tipo de libro que está haciendo, de muchos años a veces, ¿verdad? Entonces, eso primero, hay que reconocer que ese es el primer, la primera etapa, y ya cuando llega a nuestras manos, hay también detrás muchas manos trabajando, ya sea grande o pequeña la editorial, ya sea que cuenten con mucha gente de planta o no. Igual nosotros en las pequeñas normalmente, si necesitamos el apoyo, subcontratamos esos servicios cuando tenemos mucho trabajo, qué sé yo, porque esa es la forma, ¿verdad? Y entonces, pero pasa por un montón de manos, todas las que ya mencionó Marianela. Igual nosotros de una u otra forma lo hacemos, tal vez con menos recursos, con las editoriales independientes, pero igual pasamos por muchas manos, por muchos ojos, diría yo, ¿verdad? Mucha gente en el proceso, y es más, vayámonos todavía más, si nos vamos a las imprentas, en las imprentas detrás hay un montón de gente también trabajando. Entonces la cadena es muy grande, no es tan simple como la gente se imagina, porque hay mucha gente detrás. Entonces ahí, para que haya mayor calidad, obviamente entre más gente apoye y gente además con un buen perfil especializado, todavía mucho mejor. Ahora, todo tiene que ver con la intención y el nivel de calidad que quiere lograr la editorial, porque quizás a alguno le interesa tirar el libro por tirarlo, y digo yo, ¿verdad? Puede darse eso también, y pues no le interesa tener mucha gente en el proceso, ni mucho menos especializado, sino que salga aquello rápido, ¿no? Pero digamos que en el proceso bien hecho, por lo menos procurando una mejor calidad de un texto, sí, claro que hay un proceso muy,
muy, muy largo y de meses, inclusive de años a veces, ¿verdad? Vieras que es muy interesante cuando en las bibliotecas, nosotros hablamos de que las bibliotecas son un punto de encuentro y reencuentro generacional y también de los autores y los lectores, porque en realidad lo que acaba de apuntar ahorita Emilia es muy interesante cómo cuando llevamos a algún autor a presentarse y a compartir con sus lectores, se da como una especie de química, de una situación en ese encuentro, porque en muchos casos que nos ha pasado, el autor es como una persona que está detrás de una obra que nunca vamos a conocer. Y cuando se presenta ese momento de encuentro, es muy bonito, muy interesante, porque ya se personaliza y se explica todo lo que acaba de decir Emilia. Hay autores que cuentan todo el proceso, pequeñas editoras que cuentan también cómo fue que llegó la obra para que ya yo la tenga en mis manos. Y son experiencias que vale la pena rescatar, que desde las bibliotecas, y sé que en bibliotecas escolares también lo hacen, en las universitarias. Entonces, son momentos muy especiales de ese encuentro y reencuentro entre el lector y el escritor. Nosotros también somos testigos de esa experiencia, porque el club, al poco tiempo de haber sido creado, decidimos intercalar textos de autores costarricenses. Entonces, en forma alterna vamos leyendo a los autores costarricenses. Yo, como soy producto de la fundación, de la formación en la UCR y después de leer a Barthes, al principio no quería que el autor llegara ahí con su voz de autoridad a explicarnos los textos. Pero en algún momento tuvimos una reunión conjunta con otro club y invitamos a Ari Víquez para leer una novela de él, y la gente quedó encantada. Claro. Entonces, a partir de ese momento decidimos seguir invitando a los autores y ha sido maravilloso. Sí. Como Abril Gordienco nos contaba todo el proceso de escritura de su libro, Ana Cristina Rossi, José León Sánchez, y después la gente feliz pidiendo que les firmara sus libros. Y las últimas reuniones han sido un poquito frías porque han sido virtuales, pero todo eso, íbamos a un lugar, tomábamos café, almorzábamos, conversábamos, se nos iban 3 horas ahí y realmente es una experiencia muy bonita y hemos aprendido montones. Claro. Bueno, hablemos un poquito hablemos de estos tiempos en los que estamos y los que nos han impulsado a hacer las reuniones de esta forma, virtuales, y las entrevistas también. Ahora los videos del club también los hacemos de esta forma. Estos tiempos de pandemia que nos alejan de la interacción o la cercanía física con otras personas. ¿Eso ha afectado las ventas, me imagino, o las visitas a la biblioteca, los programas que tenían ya previstos para desarrollar a lo largo del año? Y cuéntenme cómo les ha ido con esto y cómo lo han enfrentado. Tal vez empiezo yo. Okay. Sí, efectivamente las ventas han disminuido mucho. Depende mucho del catálogo que uno tenga, ¿verdad? Los componentes del catálogo, el tipo de libros que venda, pues así la afectación es mayor o menor, pero todos hemos sufrido afectación, de eso no hay duda. Por ejemplo, en el caso de la Editorial Costa Rica, nosotros tenemos un catálogo que tiene una buena parte de su composición de obras de literatura infantil y juvenil. Muchas de esas obras, también de las que son de ficción de adultos, están en la lista de lecturas recomendadas del Ministerio de Educación. Al estar en estos tiempos en que las clases son virtuales y que no hay posibilidades, digamos, de hacer eventos con autores, con ilustradores, con cuentacuentos en las escuelas, eso disminuye, por supuesto, las ventas. Y obviamente, digamos que las medidas de restricción y cierre que ha habido, que van y vienen, también hace que las ventas en las librerías decaigan, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho tanto las editoriales por tratar de hacer llegar los libros de manera directa a los lectores, de diferentes formas, tanto los libros impresos como los electrónicos, casi todos haciendo algún tipo de promoción, descuentos y ese tipo de cosas.
como las librerías que también han tratado de impulsar, digamos, que el envío de los libros por correos de Costa Rica, etcétera. Pero ciertamente no tengo, digamos, como un dato exacto, pero las ventas, digamos, se bajaron entre un 70 y un 80% de lo que estaba presupuestado, digamos, mensualmente. Sí. Entonces, el trabajo que hay que hacer es un trabajo, digamos, que ya, digamos, algunas editoriales lo hacíamos, que tenemos página web, que tenemos nuestros perfiles en redes sociales, ya se hacía un trabajo, digamos, de contacto directo con el lector, ¿verdad? Con el último eslabón de la cadena de valor del libro. Lo que pasa es que efectivamente hay una disminución, por supuesto, de ingresos en buena parte de la población, y eso hace que el libro no está en la canasta básica, aunque debería estarlo. Por más descuentos y promociones que vos hagas, le llegas, digamos, a una parte de la población que todavía mantiene tal vez sus recursos intactos, o que por ser lector, ¿verdad? Un lector casi que empedernido, busca las maneras de seguir comprando, y sabe, digamos, que no solo lo hace por el placer de leer, sino que también lo hace porque conoce la cadena de valor del libro, y justamente por eso trata de ayudar, incentivar, ¿verdad? De alguna manera, porque sabe que eso es un producto que las ventas se van a ver en una retribución para el autor, para la editorial, para el librero, ¿verdad? Pero sí ha sido, digamos, un impacto para nosotros, no tanto, digamos, a nivel laboral. La mayoría estamos trabajando en la modalidad de teletrabajo. La editorial igual sigue abierta, respetando, digamos, todos los protocolos sanitarios, el 20% de personal como máximo, etcétera. Pero sí ha sido, digamos, presupuestariamente ha sido complicado, ha sido difícil, porque aunque la editorial Costa Rica es una editorial pública y recibe una subvención estatal, esa subvención no cubre el 100% de su operación. Buena parte de la operación la cubrimos con venta de libros, y si la venta de libros se cae así, en casi un 80%, es difícil. Sí. Yo voy a reiterar lo que dice Marianela, y creo que es lo que he escuchado también de los colegas de diferentes editoriales, y además les cuento, por ejemplo, que oyendo una charla de la gente en España, hablaba de una caída, precisamente la que dice Nela, de un 80%, 80-85% en ventas. Eso ha sido pues en todo lado, ¿verdad? Bueno, muchos son los factores, el tema económico, por otro lado, la incertidumbre que se está viviendo, que no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar pronto. Entonces, creo que han sido muchos los factores, el hecho de no poder movilizarse igual, bueno, todo eso. Pero también les voy a contar algo muy interesante que me ha pasado. Es que me ha escrito y me ha mandado muchísima gente textos porque han estado escribiendo, ¿verdad? Entonces eso a mí me ha sorprendido, porque me ha llegado muchísima gente para eso. Bueno, Letramaya inicialmente, y lo que ha hecho antes de ser sello, durante mucho tiempo, digamos, yo he trabajado en servicios editoriales y de comunicación escrita y redacción con instituciones, especialmente ONGs y todo eso, ¿verdad? Entonces, digamos que esa es la labor inicial que ha hecho Letramaya siempre, y luego ya inicia con el sello editorial como un complemento para, digamos, completar una buena parte del proceso de la cadena. Entonces, a mí me hace mucha gracia. De verdad me ha sorprendido que ha llegado muchísima gente, o me dicen o me escriben, es que vieras que estoy escribiendo tal cosa, vieras que estoy haciendo un poemario, vieras que terminé tal libro, vieras que tal cosa, ¿verdad? Entonces, o me preguntan cosas, qué sé yo, gente ahí, hasta en Facebook, ¿no? Entonces me hace mucha gracia porque, bueno, el COVID también ha sido importante para eso. Sin embargo,
Eso no quita, inclusive yo soy muy honesta cuando me escriben y yo les digo, bueno, vean, lo que pasa ahora es esto, ¿verdad? Hay una disminución, hay una situación, inclusive lo he dicho muchas veces a alguna gente, si nos estaremos a corto plazo enfrentando a una situación similar a la que pasó con la música, con los discos, ¿verdad? Cuando existían los LP y luego los compactos. Y bueno, yo siempre lo he dicho, la gente no va a dejar ni de escribir ni de leer, ¿verdad? Eso no va a pasar. Libro técnico y libro ya de corte más creativo, igual eso nunca va a pasar, creo yo, por lo menos, no sé, no lo visualizo. El asunto es que sí van a cambiar formas, ¿verdad? Que es igual que, o sea, yo lo comparo tanto con la música, porque bueno, a ver, yo soy melómana también, y entonces uno siempre ha estado como en ese proceso de qué ha pasado con la música y con la gente de música, etcétera, ¿verdad? Entonces de pronto uno dice, bueno, estaremos ante lo mismo. Ahora Nela decía, y antes también estábamos hablando, antes de iniciar, el tema del libro digital. Eso es un tema que obviamente es una forma que a la que ya se entra, y bueno, ya se había entrado desde hace un tiempo, pero digamos que ahora nos vemos obligados a pensar o repensar más en las formas. Hay muchas formas, el audiolibro, el libro digital y qué sé yo. Sin embargo, yo he sido un poco precavida, pese a que ya yo eso lo había empezado a pensar desde hace como año y medio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Es porque la gente a veces piensa que subir un libro digital es tan simple como subir un PDF cuando lo pone uno en el correo. Y no es tan sencillo, ¿verdad? Eso implica varias cosas, muchas. Desde costos, desde formas diferentes, desde un problema de seguridad, que también ahí viene el otro problema de derechos de autor, que toda esa dinámica va a variar, ¿verdad? Y también no es tan fácil aventurarse a hacerlo a lo loco, y yo insisto, yo sé que nos vemos como obligados a apurar el paso con esto, pero también hay que hacerlo con cierto cuidado. Ya les digo, yo tengo casi 2 años de estar pensando en cómo entrar al tema digital, pero sí hay que tener el debido cuidado. Claro que el lector, tal vez eso que decíamos antes, el lector no se imagina todo lo que hay detrás en ese proceso de producción, los costos que implican, y aquí no es que quiera hablarlo desde el punto de vista solamente mercantil, pero hay un trabajo y hay mucha gente detrás del libro, ¿verdad? Y entonces también hay que pensar en toda esa dinámica que debe sostener también la cadena de producción. Debe ser viable, porque no es solo, ay, qué lindo el libro, y qué lindo las ilustraciones, ¿verdad? Cuando detrás de esas ilustraciones hay un trabajo fuertísimo, por ejemplo, de un artista haciéndolo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas hay que pensarlo, y qué bueno, Rebeca, tal vez que lo estamos hablando, y ojalá que mucha gente pueda ver esto, porque sí es importante que haya conciencia, que las editoriales, de la manera que sea, y sea como aborden su línea editorial, hacemos un esfuerzo, y detrás, obviamente, primero los autores, y hay detrás muchas cosas, y que sea la forma en que se presente. Yo creo que es importante valorar el esfuerzo que se hace y el esfuerzo que hay detrás de un libro, que al final lo que nos trae es satisfacción, claro que sí. Bueno, a veces no, pero bueno, digamos que en teoría eso es lo que quisiéramos, que el lector se sienta muy feliz y además interactúe perfectamente con ese texto. Eso es lo que todos quisiéramos, ¿verdad? Y los autores lo que quisieran es que lo lean, por supuesto, que entre más lectores ellos están felices, ¿verdad? Porque es más, ojalá el libro no tuviera tanto costo y uno pudiera darlos así tan fácil, porque hubiera otras formas para sostener
¿Por qué? Y que no sea un bien solamente comercial. Digamos, no pensar en ese tema comercial solo y pensar en lo que realmente amamos de los libros, ¿verdad? Que lo que estoy segura que las 4 aquí no vamos a dudar de eso, ¿verdad? Porque por algo estamos aquí, yo creo que más pasión que otra cosa, ¿verdad? Pero sí, en efecto, creo que es importante valorar que cualquiera que sea la forma de entrega, hay que repensar, ¿verdad? Que no es tan fácil. Y el COVID, volviendo al asunto, ha hecho repensar todo esto y nos está llevando a una línea quizás distinta de producción a la que inevitablemente vamos a ir, ¿verdad? Sí, quizás Rebeca, con respecto a ese tema y a la pregunta inicial de por qué hay unas grandes diferencias entre unas ediciones y otras, y principalmente esas diferencias se notan muchísimo entre los libros impresos y los libros electrónicos. Y está muy relacionado con lo que dice Emilia. Cuando todo este tema del libro electrónico empezó a entrar en boga, porque en realidad tiene muchísimos años de andar ahí, cuando finalmente la industria editorial empezó a considerar el libro electrónico como un formato más, ¿verdad? Hay libros en tapadura, hay libros en rústica, y ahora tenemos libros en digital y tenemos libros en audio. Simple y sencillamente es un formato distinto, es el mismo contenido vertido en otro formato. Eso vamos a ver, dependiendo de cuál sea el modelo comercial de una editorial, puede ser que piensen que simplemente hay que convertir los archivos de los libros impresos a digital. Y sucede mucho que no se replantea que para hacer una editorial, para hacer libros electrónicos, tiene que reconvertir toda su estructura de producción. Entonces, no es igual simplemente convertir, por ejemplo, un PDF para impresión, que es lo que se suele usar, a un formato de libro electrónico, que además hay varios, ¿verdad? Para diferentes dispositivos, diferentes formatos. Entonces, hay programas que automáticamente convierten los libros. Y hay personas que se dedican a hacer esas conversiones, digamos, un poco de manera manual también, ¿verdad? Pero sin conocimientos de la parte editorial. Es decir, manejan toda la parte de software, la parte técnica, pero no manejan la parte editorial. Entonces, en esas conversiones uno encuentra muchísimos errores. Por ejemplo, por poner un caso, cuando vos haces bien un libro electrónico, lo haces desde la parte técnica, la diagramación, el diseño y la diagramación, la maquetación de ese libro está pensada para salir en dos formatos, impreso y digital. Pero si vos la conseguiste solo para hacerlo impreso, entonces resulta que la maquetación en la parte técnica, en el software que se usa, que por lo regular es InDesign, pero hay otros programas también, la forma en que está encadenado el texto, el hecho de que los números de página aparezcan en X lugar, el hecho de que los encabezados aparezcan en tal lugar. Si uno no pensó hacer ese libro para salir en varios formatos y lo pensó para salir impreso, cuando haces la conversión, esos números de página van a quedar atravesados en el texto. Esos encabezados van a quedar atravesados en el texto. Las secciones, las diferentes secciones que pueda tener un libro, ya sea capítulos, etcétera, también unas van a quedar como secciones y otras van a quedar como texto corrido. Entonces, justamente lo que sucede es que algunas de esas versiones muy baratas o inclusive muchas de las gratuitas están hechas de esa manera y por eso están plagadas de errores, y de errores que no solo son desde un punto técnico, sino que hasta pudiste haber perdido un pedazo del texto. Claro. Y además que simplemente hacen la conversión. Cuando uno trabaja para hacer libros electrónicos, entonces no solo reconvierte todo el proceso para poder tener
un archivo que te permita hacer diferentes salidas de formato, sino que también tenés que, así como uno hace una corrección de pruebas, que es hacer una corrección sobre prácticamente lo que le llamaban antes las galeradas, ¿verdad? Las galeras, es el hacer una revisión ya de cómo va a salir impreso ese libro, página a página, cómo se va a ver esa página, cada una de las páginas del libro, para ver que todo esté en orden, siguiendo una estructura y tal. Lo mismo tenés que hacer con un libro electrónico. La diferencia es que un libro electrónico es una combinación de diseño gráfico, un programa de software para hacer libros y una parte de código informático. Entonces la gente, o tenés que tener una persona que sepa leer códigos, que sepa hacer etiquetas en HTML, en XML, etcétera, o tenés que contratar a alguien, ¿verdad?, para que te haga ese proceso y entonces poder hacer un proceso editorial, pero del libro electrónico, de ese archivo digital que se va a convertir en un libro electrónico. Eso es muy interesante porque, digamos, nosotros también, desde las bibliotecas, no solo ahora, como bien apuntan las compañeras, ya hemos venido incursionando en el tema de la virtualidad y los formatos digitales, algunos servicios virtuales. Lo que vino a hacer COVID fue apresurarnos el camino, apresurarnos y corran, porque ya lo que nosotros teníamos, digamos, en un plan 2020-2021, tuvo que acelerarse. Y en estos momentos los servicios bibliotecarios tenemos gente súper creativa que está en contacto con la comunidad, están escuchando a los autores nacionales, están contando el cuento, están haciendo talleres y actividades con la comunidad. Igualmente creemos mucho que lo que hay es nuevos soportes de información. Nosotros somos especialistas en el manejo de la información, entonces indistintamente de los soportes tenemos que actualizarnos y estar al día. Igual que Emilia, sí, esto vino para quedarse. Ahora, cuando volvamos a la nueva normalidad, vamos a tener que ver qué acciones se mantienen presencialmente y qué debemos continuar en la virtualidad. En este proceso también es muy importante, nosotros hemos venido trabajando también enriqueciendo el portal del SINAVI, que estamos rescatando el patrimonio documental de periódicos y colecciones nacionales con el objetivo de poder preservar los originales. Entonces están ahí a libre acceso de la comunidad, están en el portal, hay una sección para autores nacionales, hay una sección para la literatura infantil y algunos trivias y juegos para los jóvenes. Y de hecho hay muchos adultos que les gustan porque está la trivia de la campaña nacional y la hacen y la resuelven. Entonces hemos estado en el imaginario de la comunidad, pero vieran que hay una cosa muy interesante, hemos descubierto otros públicos. Entonces es muy interesante ver que hay otros públicos, así como dijo Emilia, que están escribiendo. Hay otros públicos que nos descubrieron a nosotros también en el mundo de la virtualidad. Esto ha sido hasta cierto punto una parte de esta angustia y preocupación que todos decimos, y esta incertidumbre, pero un redescubrir un mundo diferente y de muchas opciones que hay. Entonces, para las bibliotecas ya desde antes, pre-COVID, como decimos ahora, ¿verdad? Pre-COVID ya nosotros nos decían, ay, ahora que están las computadoras desaparecen los libros y las bibliotecas, ¿verdad? Porque ahí todo está en internet. Les digo, vieran que a nosotros más bien, sí, puede que haya habido una reducción de usuarios presenciales, pero ¿por qué? Porque ahora podemos llegar más allá por medio del correo, porque hacemos investigación, porque a la gente le llega a su casa, no tiene que trasladarse. ¿Qué vino a hacer COVID? Que eso se duplicara en este momento. De hecho, nosotros hemos tenido comunidades donde tienen menos opciones tecnológicas y no es haciendo publicidad, pero el WhatsApp lo están usando para hacer su taller y su lectura y su club de lectura por medio del WhatsApp.
Entonces vean que se volvió una creatividad en su máximo esplendor. Maximizar la tecnología, que ahí la teníamos. Entonces lo que nos hizo fue aprovechémosla al máximo. Nosotros hemos también trabajado mucho el tema de que, por ejemplo, ser una fuente de información válida. Entonces, que nosotros replicamos la información que da el Ministerio de Salud, Casa Presidencial, el despacho de la señora Ministra de Cultura y Juventud, para que las personas se informen con información válida y no ese montón de datos que salen y compartir imágenes y demás que son totalmente falsas. Entonces también hemos contribuido en esa otra línea de acción con la comunidad. Reciban información verdadera. Recréense con la lectura. Como les digo, nadie duda el valor de la lectura en todos sus ámbitos. Nadie lo duda. No. Entonces, es solamente ponerle en valor y ya hacerla llegar a más públicos. Pero más bien nos hemos reencontrado con otros públicos que estamos sorprendidos también de toda que esta inmediatez que nos ha llevado este COVID nos ha generado una cantidad y un volumen de trabajo increíble. Sí, a todos yo creo. Sí. Bueno, muchas gracias a todas por aceptar la invitación y participar en esta entrevista. Espero que sigan con su labor ahora un poquito a la distancia, pero nosotros somos los principales seguidores de esa labor. Incluso ahora que comentaba Lovania cómo les ha aumentado el trabajo y cómo han conocido nuevos públicos. En este tiempo se ha unido mucha gente al Club de Lectura de la Caja. Somos muy activos en redes sociales y se nos han unido bastantes personas. ¿Sí? A la gente le gusta leer, le gusta mucho leer y le gusta mucho comentar las lecturas con otros lectores. Eso es muy importante. Sí. Bueno, gracias de nuevo por participar en la entrevista. Y me despido de todos los seguidores de Club de Lectura en redes sociales. Recuerden, si no nos siguen en el canal de YouTube, marquen ahí para que nos sigan y marquen la campanita para que les lleguen los avisos cada vez que subimos un video. Muchas gracias.